que tiene que ver con reflexiones acerca de la educación física actual y los campos laborales del profe. Bueno, Mirko no hace mucho tiempo que se recibió, actual, profe de educación física, actual preparador físico del club Urucuré, preparador físico de tenista, readaptador motriz y actualmente ha creado una página que se llama Regenectis, ¿no?, dedicada a esta profesión. Creo que uno de los profes que vienen de abajo con todo el fundamento y todo el conocimiento que un prototipo de profesor tiene que tener. Así que no perdemos demasiado tiempo, le doy la bienvenida y todo tuyo, Mirko. Bueno, me vas a quedar ante la hora de charla. Bueno, muchas gracias a todos y buenos días. Lo que vamos a ver un poquito hoy es lo que por ahí la educación física y los campos laborales, donde mi propuesta básicamente va a estar asociada a acercarnos a las ciencias de la salud. Esto que tanto estoy hablando esta mañana de ejercicio, profe, educación física, salud, deporte, es el área que a mí me apasionó de nuestra profesión y el área en el cual paso tiempo estudiando. Con un compadre que tengo acá, Juan, tenemos una página de Genetic, entonces tratamos de llevar al campo lo que estudiamos y un poco tratamos de escribir sobre esto. ¿Bien? Empezamos. Sobre esta presentación, básicamente fue preparada para módulo 4, una materia de cuarto año de este profesorado, en el 2022. Va a abordar la combinación de ideas personales de distintos autores de la educación física y en relación con los campos laborales. El eje de la presentación, está claro, es la reconquista del ámbito extraescolar y la revalorización del profesor de educación física en la salud comunitaria. La presentación no va a buscar generar acuerdos ni persuadir a nadie, su objetivo simplemente es desarrollar una postura que fomente la reflexión. ¿Bien? No sé qué hice. Bueno, empezamos bien. Vamos. En relación a los campos laborales, una propuesta hecha por el grupo que voy a presentar al final de la clase. Básicamente la educación física se puede dividir en 4 grandes campos. Uno es el campo de la educación, en el sistema educativo en todos sus niveles. El otro es el deporte, donde entra toda la variedad de deportes individuales, de conjunto, social, lo demás que nos imaginemos y hemos estudiado. El otro es el campo de la recreación, donde entran todas estas actividades asociadas, por ejemplo, llevar un grupo a una excursión, hacer trekking y demás. Y el último campo, que sería la salud. Hablar de un campo laboral en la salud, en educación física, tenemos que decir que todo lo que hacemos, y eso lo empiezo a afirmar desde ahora, está asociado a la salud, también un proceso educativo y también justamente a la vinculación de estas 4 áreas. De acá puede venir cualquiera de ustedes y decir, mira, Mirko, no, acá te faltó poner el campo de la investigación, el campo del fitness, así. Hay un montón de campos que se asocian a la educación física, porque en esto que estuvieron debatiendo recién Marce y el Conrad, la educación física se asocia al movimiento del cuerpo y ahí cualquiera puede empezar a poner cualquier práctica diciendo, che, el movimiento del cuerpo es neuromuscular, entonces puede ir para la educación física. Y de ahí no tengo nada para eso. Llegados a la actualidad, el campo laboral, que es un poco estuvieron diciendo recién Marce con Mario, que la educación física eligió en los últimos años, es la formación del sistema educativo. Básicamente, a lo que se direcciona la formación en las casas principales de estudio y también sobre lo que los profesores de educación física generan más producción. Pueden trabajar con INSET hoy en día y las producciones de profe de educación física apuntan más al área de educación. Desde las líneas actuales de pensamiento, un poco lo que estuvimos viendo recién, se le da un gran valor al campo de la recreación y por otro lado se desprestigia el profesor de educación física que está en el deporte y la salud. ¿Qué nos encontramos? Cuando se habla de recreación o prácticas corporales expresivas artísticas, se habla de prácticas, como recién nombrado, asociadas a la inclusión, a la emancipación, al pensamiento crítico reflexivo, entre otros. Básicamente, poco Mario medio.
me gano de mano con eso, se les atribuye un valor a prácticas que en sí mismo no valen nada, sino el que le da valor al profesor. Y por otro lado, a las prácticas del profesor que está en el deporte se las asocia con exclusor, elitista, también al que trabaja en la salud como higienista, normalizador o regulador corporal. A ambos dos, al que está en el deporte y el que está en la salud, siempre va a tener un tilde de biologicista. Esta es la producción de los últimos años en base a la lectura. Esto ha sido un poco, por ahí recién hablaba de una grieta, básicamente es esto. Es el problema de atribuirle valor a cosas que no lo tienen. ¿Bien? Entonces, pero tampoco es que somos unos necios y no estudiamos los fundamentos por los cuales salieron estas palabras y se las asoció a las prácticas. Estudiamos mucho el área sociocrítica nosotros, en los profesorados y actualmente seguimos leyendo. Por eso que planteamos, coincidimos con autores como Jaradowski, que hacia 1911, en nombre de la biología y de los cambios físicos y orgánicos, se prescribieron mandatos morales que excedían la propia biología. La biología se convirtió en el fundamento epistemológico de las prescripciones sociales. Básicamente, en 1911, usando el fundamento biológico, se decía que la mujer tenía que estar preparada desde las prácticas de ejercicio físico que llamaban en ese momento, para la maternidad, las del hombre para el trabajo. Ahora, en este sentido, en el 2025 consideramos inadecuado y limitante que se siga tratando efectivamente como biologicista a quien investiga los fundamentos biológicos del ejercicio. La biología, y esto lo afirmo, sigue siendo una base fundamental para entender y mejorar el movimiento humano. Continuamos. Por otra parte, compartimos la visión de autores como Ruggio o Cagial, quienes señalan que el deporte se ha mercantilizado y algunos hacen negocio con él. Ahora, nos preguntamos, ¿esto es suficiente para catalogar el deporte en todos sus niveles, sea amateur, sea semiprofesional o profesional, como agente elitista, excluyente? ¿Implica que todo profesor de educación física que participa en esta actividad necesariamente fomente una visión de exclusión, de anti-integración? Por último, coincidimos también con Einstein, Ángel Einstein, que el hombre dio mucho, en relación a que el currículo de educación física en sus primeros años, fines del siglo XIX, principios del siglo XX, funcionó como un dispositivo normalizador y de regularización corporal, utilizando como medio la gimnasia metodizada para moldear el cuerpo. ¿Bien? Ahora, no obstante, nos distanciamos de quienes extienden esta crítica al presente, etiquetando a un profesor de educación física como higienista, normalizador, simplemente por trabajar en el siglo XXI, 2025, con ejercicios de gimnasia postural. De hecho, la gimnasia postural y esos mismos ejercicios que antes se utilizaban, hoy en día pueden ser determinantes para solucionar problemáticas asociadas a las posturas que generan las nuevas tecnologías de información y comunicación. Entonces, el problema acá no está en que estos autores, y ni siquiera creo que ellos, cuando escribieron estos artículos, pensaron en que traslademos a una práctica ese valor. Simplemente describieron lo que pasó en ese momento. Ahora, por algún motivo, quizá para llenar las mallas curriculares con materias que me interesan, empezamos a nombrar a él, a él, a él y a él. Si haces eso, te van a caer tus palabras. Y el alumnado, que esto es lo que quiero que no se lleven hoy, tomaba eso. Entonces, yo salí del profesorado, que me recibí hace 3 años, 2 años, pensando, si hago esto, mira, capaz que es excluyente. Capaz que tendría que dedicarme directamente a dar una práctica recreativa y sacar a los chicos a una montaña, porque con eso los voy a incluir en la sociedad, y no lo considero para nada. ¿Bien? Entonces, pasado esto, vuelvo a reafirmar que el sistema educativo fue el campo laboral al que apuntó la formación. Alejo Liborati, esto publicado en el CONICET, saca este manual, la formación de los profesores de educación física en Argentina. Actores y sentidos de disputa. Básicamente son 200 y pico hojas, que el interés del tema está bueno para meterse, donde, ¿qué dice? El INFOT, que es el Instituto Nacional de Formación Docente, del 2009, estoy acostumbrado a mirar siempre para este lado. Si me pongo al revés, viste los ojos, pero bueno, voy a arrancar un cruzado del color. Bien, en el 2009 se publica un artículo que fue lo último, le pregunté a la cara, che, ¿se actualizó esto? ¿A los profes se le baja un lineamiento curricular sobre cómo organizar los profesores o no? Esto fue lo último. Le escribí a Liborati, que estudia esto hasta el día de hoy, y dice, no, esto fue lo último. Recomendaciones para elaborar el diseño curricular en los profesorados de educación física. ¿Y qué dice básicamente?
que la centralidad asignada a la formación de docentes en educación física, orientando la propuesta hacia el ámbito escolar. Eso decía el texto. ¿Bien? En todos los casos se considera al profesional en formación como un docente y no se contemplan otras actividades profesionales. De hecho, al considerar los espacios de ejercicio laboral, el campo de la práctica docente establece que durante su formación se debe garantizar experiencias pedagógicas, educación inicial, primaria, secundaria y centros de educación física. Además, y ahí sí, en la medida de las posibilidades, sí se puede llegar a ir a otros espacios como los gimnasios, los clubes, geriátricos y demás. Por lo tanto, vuelvo a afirmar esto. ¿Qué pasó acá? Bien, que la educación física eligió y elige hasta el día de hoy el sistema educativo y la formación de los profes. Bien, cuestión, en la ciudad y en la región, a la actualidad del día de hoy, el sistema educativo se encuentra colapsado. Esto es información pedida a la Inspección de Educación Física de acá de Río Cuarto. ¿Qué sucede? La demanda supera con creces a la oferta. La cantidad, la tasa de profesores que se forman y se gradúan de las universidades Río Cuarto, Córdoba, Villa María y demás, es mucho más alta que la cantidad de establecimientos educativos que pueden recibir los profesores. Esto está generando varias cosas, entre ellas, una muy triste, es que se genera la deserción profesional. Muchos profes o estudiantes que están a punto de recibirse, que los valoro un montón, me parecen buenos profes, se van a trabajar tristemente a cualquier otra cosa que no sea educación física, porque no encuentran la educación física fuera de lo que vemos en la universidad. Entonces proponemos repensar la formación y práctica profesional en base a la lectura de realidad. Lastimosamente, el sistema educativo hoy en día no da para mucho más de lo que ya da. Tendremos que abrirnos otra área, recuperar otras áreas. ¿Bien? Entonces vamos a analizar un poquito esto del sistema educativo y además de la calidad. Sale este estudio, año 2009, donde básicamente, quiero adelantar para no perder tiempo, se evalúan a niños y se empiezan a sacar conclusiones. Más aptitud cardiovascular en la infancia se correlaciona con una disminución en la posibilidad de tener síndrome metabólico con el avance de los años, se asocia con un perfil cardiovascular más saludable en las etapas posteriores de la vida, con menos probabilidad de poseer un evento cardiovascular. Además, mejoras en la fuerza de la infancia se asocian a menos adiposidad en la adolescencia. Sigo con esto y ahí van a ver cómo lo vamos a iterar. ¿Qué más? Hubo otro grupo de autores, como Viñas, Yado, bien, estos son, me parece que Francia, bien, que se preguntaron un poquito más. No importa solo el cuánto, sino el cómo hay que hacer ese ejercicio físico en las escuelas o las actividades que tenemos en las escuelas, ¿bien? Entonces dice, su pregunta fue, ¿por qué es importante desarrollar la competencia motriz en infancia y adolescencia? Base para un estilo de vida saludable. Bien, ¿qué sabemos? La OMS recomienda un mínimo de 60 minutos de actividad física al día. Si nos quedamos con eso, estaríamos viendo solo el cuánto. ¿Salir a caminar 60 minutos lo mismo que cualquier cosa? ¿Sí o no? Salir a caminar lo mismo que hacer una actividad direccionada, con una intensidad, con un tiempo, con una duración, no. ¿Bien? Y la otra, con la calidad de ejecución motriz, ¿es lo mismo que corramos todo chueco a que corramos un poquito más derecho? Que cuando hago una actividad que tiene que caer en un juego, que tengo que caer, saltar y demás, si lo hago bien, eso lo hace que sea mejor. ¿Bien? Básicamente, lo que estos autores plantean que es muy importante en educación física, la competencia motriz en relación al estado demográfico. ¿Qué es competencia motriz? La capacidad de gestionar una habilidad motriz en una respuesta contextualizada. O sea, poder aplicar las habilidades motrices básicas o cualquier tipo de habilidad motriz en base a una respuesta justamente que genero en relación a mi contexto. ¿Bien? Sea en el deporte, sea en la vida, en lo que sea. ¿Bien? ¿Qué sucede? Si una de estas dos o las dos no están, hoy en día se propone esto de que el profesor de educación física, después pueden profundizar ustedes, determine el desorden por déficit de ejercicio, ¿bien? En un alumno o en un entrenador, ¿bien? ¿Qué es la incompetencia motriz en el campo? Es ese chico que le cuesta de cuclillas, no sabe correr o le cuesta, no sabe saltar, le tiramos una pelota en el aire, se le cae y le pega en la cara, no tiene fuerza de prensa. Lo que vemos hoy en día en las poblaciones infantiles y juveniles. ¿Bien? Bueno, vamos a ver un poquito qué genera esto, a ver si es importante o no. Lo primero es que la incompetencia motriz en clase de educación física, esto es lo que estos autores comprueban, en el momento genera frustración, vergüenza, inhibición. Y eso nos ha pasado todo, che, no me sale algo y esto me hace hacer así. Se me ríe, me hago más así. Bien, ¿qué sucede? Este estado, sumaron a psicólogos para realizarlo, en el que se puede generar una asociación psicoemocional negativa
en mi infancia con el movimiento. Es decir, cada vez que me movía en clase de educación física me salía mal, se me reía, nunca me ayudaron a corregir esto porque las actividades son libres y de aprendizaje libre. No hay guía del profesor, porque si el profesor guía la clase se vuelve exclusor o regulador corporal. Esto podría ser una de las más importantes causas del sedentarismo adulto. De vuelta, lo malo que pasó, las malas experiencias que tuve en mis clases de educación física o en el lugar donde me iba a mover, pueden ser una de las causas principales del sedentarismo adulto. ¿Por qué? Porque asocio con una emoción negativa cada vez que me muevo. Me retraigo. Sigo. Bueno, pero bueno, digo, es una hipótesis en Argentina debe estar bien. Este estudio, fíjense, 2024, es de la Argentina, no es de China de ningún lado, es de la Patagonia. Lo hizo el grupo de Mauro Santander, Gastón García, Gutiérrez, entre otros. Agarran un grupo grandísimo de niños, porque este estudio es muy grande, sobre la condición física en jóvenes que practican deporte extraescolar, y ya encuentran 955 niños que solo hacían educación física escolar. El 45% de los varones tenían sobrepeso o obesidad. Casi el 50%. Una locura pensando. Bien, otra más. 1079 niños que hacían deporte extraescolar, o sea que además de clase de educación física hicieron un poquito de deporte, ese valor de 45 bajaba a 33. Primera reflexión que me hago. ¿Por qué no volvemos a esto que plantea Mario? A relacionar la docencia, la práctica educativa con el deporte? Si nos puede ayudar a bajar estos números. Bien. Ahora, ¿cuál es la responsabilidad de la educación física en esta situación de que tenemos un 45% de los niños de Argentina, de esta población, con sobrepeso y obesidad? ¿Alguna o esto no es educación física? Ahora, cuando con el sistema educativo nosotros queremos ser los únicos que nos encargamos del movimiento del cuerpo o de la corporeidad y la motricidad de los sujetos, no resolvemos las cuestiones básicas, después no nos quejemos cuando nos desvalorizan. Sigo. Si el campo profesional que elegimos encuentra, bueno, lo dije recién, un 40% de alumnos con sobrepeso, ¿será que podrá mejorar? ¿Tiene herramientas, ahora me pregunto, el profesor de educación física para solucionar el desorden por déficit de ejercicio? ¿Podría solucionar estos problemas de movimiento? Sería importante, me parece a mí, y esto lo hago como reflexión porque hice la pregunta, recuperar el vínculo. Sistema educativo, deporte. Y en esto recomiendo escuchar, hay una clase de Horacio Ansel, que conocen todos, que él desarrolló en su tesis maestría, que es de la Escuela del Podio, que justamente trata este problema, ya se puso a pensar en cómo vinculamos el sistema educativo al deporte y cómo podemos hacer para llevar a chicos de la escuela a una vida saludable. ¿Bien? Finalizo con este tema, que era un poquito de introducción. No se trata de abandonar la formación, producción y valorización de nuestro rol en el sistema educativo. Al contrario, sino que lo que vamos a tratar de plantear ahora es de complementar, equilibrar la formación y la producción de conocimientos con otros campos en el que el profesor de educación física puede y ejerce su labor profesional de manera cotidiana. Bueno, seguimos. Bien, nos íbamos a expresar, pero ya tuvimos el corte antes. Bien, entonces en esta presentación la propuesta es fundamental que la población necesita del profesor de educación física formado en deporte y en salud. Además, vamos a hacer un análisis de las poblaciones actuales. La parte deportiva no lo voy a abordar al final, le voy a poner, pero no por tiempos, porque después le da el FEDE, y hacer una revisión del estado del arte acerca de la educación física, ciencia de la salud y movimiento. Y bueno, a darse la imagen y después lo grabo. Bien, entonces, vamos a ver esto. Educación física, extraescolar y salud. Hago una aclaración cortita, un paréntesis. Nunca me van a ver escuchar decir que educación física informal. Formal en la escuela e informal fuera de la escuela. Detesto eso. Detesto que mi actividad fuera del sistema educativo me lo califique como informal. ¿Qué informal? Estudio, planifico, trabajo en una estructura formalizada. Por favor, cambiemos eso, planteemos las cosas como sistema educativo, escolar o extraescolar si quieren, pero no formal e informal, porque lo mío no tiene nada de informalidad. Bien, vamos a ver un poquito esto, directamente vamos al grano, cuáles son las causas de muerte en los distintos países según los ingresos económicos. Los países de ingreso mediano alto, las principales causas de muerte: la cardiopatía isquémica, el accidente cerebrovascular, la enfermedad obstructiva pulmonar, que es la EPOC, el cáncer, la diabetes y enfermedades neurodegenerativas. En los de ingresos altos, básicamente lo mismo:
cardiopatía isquémica, enfermedad del Alzheimer y otras demencias, ACV, cánceres, EPOC, cánceres, y en los de países de ingresos bajos sí entran un poquito más la enfermedad transmisible como el principal factor de muerte, pero dentro de las no transmisibles que nosotros podemos afectar están la cardiopatía isquémica y el accidente cerebrovascular. ¿Bien? ¿Reflejan las noticias realmente de lo que morimos? Esto es básicamente un mensaje para decir, che, hay que empezar a buscar información en fuentes de conocimiento serio. Lo que vimos recién fue la Organización Mundial de la Salud. ¿Bien? Donde lo que dice básicamente acá es que no pasa que muestren de lo que realmente se muere. Lo que hacen es, los medios de comunicación, es magnificar, por ejemplo, 3.906 veces la muerte por terrorismo, homicidio, suicidio, y, mientras tanto, la enfermedad renal, las muertes por enfermedad cardiovascular, las muertes por Alzheimer, las muertes por cáncer, y además las infrarrepresentan los medios de comunicación. Por lo tanto, la población se piensa, estamos bien igual, de esto no se muere casi nadie. Se muere mucho si pasa esto, si estoy en un país donde haya terrorismo y homicidio. No, al contrario, se muere mucho más gente de esto. La puta madre. Vuelta, ¿ves lo que? Bien. Entonces, en 2009, ya viejo, o 2014, no me acuerdo, sale este manual de la Organización Mundial de la Salud, donde veían los factores de riesgo mundiales que pueden conducir a esas situaciones de mortalidad. O sea, ¿qué es un factor de riesgo? Un factor de probabilidad. Mientras más sube esto, es más posible que me agarre esto. ¿Bien? Y fíjense lo que salía, 2014-2009, yo calculo que los profesores no lo llevan. ¿Cuál era el factor de riesgo número 4 a nivel mundial que más muertes podía inducir a conducir? La inactividad física. Ahora empiezo a preguntar, ¿esto no lo vimos nosotros? Que nosotros podemos ser determinantes en bajar el factor de riesgo. Mario Vicente recién dijo, bajar el factor de riesgo en un bajo porcentaje es salvar miles y miles de vidas. En caso de educación física. Ahora digo, bueno, pero somos la 4, entonces los otros nos van a incumbir. Sí, fíjense, la 1 son niveles altos de presión sanguínea, hipertensión. La 3 son niveles altos de glucosa en sangre. La 5, el sobrepeso y la obesidad. La 6, los colesteroles altos. El profesor de educación física no tiene inconveniencia acá. Pero digo, no lo habremos visto, me lo habrá hecho ver el Conrado y el Guille, que son dos locos que, digo, estarán, o el Guille Otto o el Emi, que habrán visto esto y habrán dicho en su momento lo vieron ellos y nadie más lo vio. 2009-2014, son muy importantes. Entonces empiezo esto. La educación física, con su herramienta profesional, el movimiento humano, tiene la posibilidad de incidir en 5 de los 10 principales factores de riesgo del mundo. Tal como plantea Mario Visanto, la salud no es solo el problema de los médicos, nos atañe a todos. Y analizando los principales factores de riesgo mundiales, creo que no daría que dudar. La relación educación física y salud es necesaria, contundente e indiscutible. Bueno, así que vamos a entrar en la última parte, que es estudiar un poquito los fundamentos que van a validar nuestra práctica como profesor de educación física y no solo los datos de la estadística. ¿Bien? Lo que está estudiando el mundo, un monstruo que aterra. Qué bueno que le dice. Inflamación sistémica crónica. Guarden este nombre. Fíjense, sale este estudio en 2019. Inflamación crónica en la etiología de las enfermedades del día. Ahí me cago, no me acuerdo cómo es esto. Bien, básicamente les voy a marcar lo más importante. ¿Qué sabemos de esto? La inflamación sistémica crónica es reconocida como la causa de muerte más significativa al día de hoy, con más del 50% de todas las muertes atribuibles en enfermedades relacionadas con la inflamación. Es parte del 50% de las principales causas de muerte. Fíjense a cuáles afectan. Enfermedad cardíaca isquémica, la número 1 del mundo. Accidente cerebrovascular, la 2. Cáncer, la 4. Diabetes, la 5 o 6. Enfermedad renal. Afecciones autoinmunes y neurodegenerativas, de la lengua. ¿Bien? Es la base que me lleva a todas esas problemáticas. Inflamación sistémica crónica. Bien, vamos a estudiar un poquito. Para poder entender esto hay que conocer un poquito cómo es el funcionamiento del sistema inmune. El sistema inmunológico, cuando detecta una amenaza, bien, lo primero que hay es un proceso de reconocimiento en los epitelios de las distintas células, donde básicamente una vez que se reconocen ciertos factores de los patógenos o la amenaza,
se produce un proceso de señalización intercelular, donde se activan moléculas como la interleucina, interferón, prostaglandinas, y estas que son las que nos van a interesar a nosotros, que son las citocinas. Ya van a ver por qué. Las citocinas básicamente son el director de orquesta. Encontramos una amenaza y van a repartir actividades por todo el mundo para que el sistema inmune nos defienda. ¿Bien? ¿Cómo se dividen estas citocinas? Proinflamatorias, antiinflamatorias, factores de crecimiento y quinosinas, según su rol. Las proinflamatorias son las que van a producir el proceso de inflamación que vamos a estudiar. Las antiinflamatorias, cuando se liberan, se cae maduro. Los factores de crecimiento van a estimular la producción de células, la proliferación celular, y las quimioxinas básicamente van a ser las que van a atraer a las células del sistema inmune para que realicen el proceso de defensa. Y las citocinas básicamente hacen todo esto, orquestando un poquito todo el proceso. Luego de esto empieza el proceso de reacción que no les importa tanto. Agradezco en esto a Meli, por ahí que es mi novia, todo, pero ella es microbióloga y es un poco la que nos desburra a mí el grupo de estudio en todas estas cosas. ¿Bien? Entonces, para el sistema inmune, la inflamación es un proceso natural de protección del cuerpo. Aparece cuando se activan las células del sistema inmune de manera temporal y restringida. ¿Bien? Aparece la célula del sistema inmune, se produce el proceso de inflamación, se resuelve la problemática, chau, terminó. Ahora, ¿qué es la inflamación sistémica crónica? Es la respuesta inflamatoria del sistema inmunológico, pero activada de forma continuada y prolongada de baja intensidad. En la literatura suele aparecer también como inflamación sistémica crónica de bajo impacto. ¿Bien? ¿Y cuál es otro problema? Que aparece sin la necesidad de una amenaza evidente. Para explicar un poquito más fácil, hagan de cuenta que donde estamos nosotros ahora entra un mal elemento, nos tira bolsas llenas de mosquitos y nos cierra las puertas con llave. Entonces vamos quedando todo acá y de golpe los mosquitos empiezan a picar. Pero como somos profes y siempre tenemos la mochila off, empezamos a tirar off. Nos tiramos off, alguno que es medio campero tiene un insecticida y en un momento, chao, se murieron todos los mosquitos. Se murieron los mosquitos, terminó la amenaza, pero sin embargo, por algún motivo, nosotros nos seguimos tirando off. Me sigo tirando off. Ya se fue la amenaza, me sigo tirando off. ¿Sí? ¿Qué me empieza a hacer? Primero me afecta la piel, después me afecta el sistema respiratorio, después, al afectar el sistema respiratorio, empieza a viajar por la circulación ese oxígeno que aspire con off, me empieza a acercar órganos. Esa es la inflamación sistémica crónica bajo grado. Es como cuando dejamos un sistema inmunológico activado por las dudas sin que haya una amenaza real. Estoy cansado. Bien, ¿qué genera la inflamación sistémica crónica? Primero, perjudica el funcionamiento de nuestro sistema de defensa. Lo altera. Como si fuera poco, daña tejidos y órganos, alterando su funcionamiento. Tercero, incrementa la susceptibilidad a infecciones y a tumores. Y, fíjense, algo que pasó cuando tuvimos el COVID, genera una mala respuesta a las vacunas. Continúo. ¿Cuál es el gran origen? Que esta madre me cago en esto. De estas problemáticas es la forma de vida actual y lo que los científicos denominan la discordancia evolutiva. Genéticamente somos idénticos al hombre de piedra. Hay que, para poder sobrevivir constantemente, tenía que cazar, correr, para comer de vuelta tenía que volver a cazar, estaba durmiendo en la cueva y le aparecía un oso y tenía que defenderse porque si no se moría. Genéticamente somos lo mismo. La verdad, los profes físicos por la explicación tan burda que estoy haciendo, pero no es una falta de respeto tener a Lenny, Huckle, Karen acá y la estoy con mosquitos. Bien. ¿Cuál? Mientras se entienda, toda explicación es válida. ¿Qué pasó? Los genes siguieron iguales. Los genes del cuerpo humano se desarrollaron proteínas de orden ahorrativo. ¿Por qué la insulina era tan importante? ¿Por qué no sabía por cuánto tiempo iba a poder comer? ¿Por qué engordar no era tan malo? ¿Por qué iba a tener reserva energética? Hoy en día la genética sigue igual, pero la forma de vida, el ambiente, en el estudio de los biólogos, cambió. De golpe nos asentamos en una sociedad, nos hicimos sedentarios. Además de sedentarios, nos hicimos hipocinéticos, comemos poco. Además de comer poco, comemos mal. Además fumamos, y acá qué gráfico esto, de que empezamos a generar alteraciones en la expresión fenotípica del ADN. ¿Bien? Ese fue el origen. Entonces, estos autores, me pareció maravilloso, después lo mando, esto lo tengo traducido, así que lo mando en español, hacen este gráfico. ¿Dónde? Fíjense esto, esto es un engranaje, otro engranaje y otro engranaje. Si yo soy inactivo físicamente, le sumo que tengo obesidad, vivo con diestrés, no estrés. El estrés es una respuesta de todo el cuerpo. Diestrés es el estrés malo, negativo. Vivo todo el día al palo.
Además, duermo mal, dejo de dar con los celulares, las pantallas azules me afectan la situación con mi sistema endocrino, la dieta es cualquier cosa, cualquier cosa, este engranaje empieza a girar. Cuando empieza a generar este engranaje de malos hábitos, la inflamación sistémica crónica de bajo grado empieza a elevarse. Cuando esta se eleva, me empieza a aumentar la probabilidad de tener diabetes, enfermedades cardiovasculares, cáncer, depresión, enfermedades del sistema inmune, enfermedades neurodegenerativas, sarcopenia y osteoporosis y inmunosenescencia. Biológicamente, el de 40 años, su cuerpo tiene 70. De vuelta, ¿por qué presentamos esto? ¿Por qué presentamos esto? Porque esto es lo que lleva el 50% de los factores de riesgo hoy en día de muerte. Si hacemos algo con esto, probablemente, primero se vamos a valorar distinto si lo conocemos y lo sabemos definir. Y segundo, vamos a ayudar a miles y miles de vidas. ¿Y con qué lo vamos a lograr bajar esto? Con la herramienta que ustedes hacen todo el día, que es el mover gente. No necesitamos mucho. Simplemente ahora ustedes ya saben cómo prescribir y evaluar. Ahora lo que hace falta es que más o menos todos manejemos un fundamento básico, no técnico duro, para poder replicar esto. Mario Di Santo lo definió como la tetra de la modernidad del problema de los hábitos. La actividad física, mal descanso, mala dieta y no me acuerdo qué más. Ah, y el estrés. ¿Qué sabemos? Fíjense acá, vamos a meter un dato extra, que no puse el estudio, dejé el mismo. La obesidad, particularmente el tejido adiposo, el adipocito, que es una célula en el cuerpo humano, es un órgano endocrino, inmunológico y metabólicamente activo, que libera unas moléculas llamadas adipoquinas, unas proteínas. ¿Qué hace esas adipoquinas? Una vez liberadas en su función endocrina a la sangre, van a generar de manera indirecta, por la liberación de las adipoquinas, un aumento en la inflamación. ¿Qué se comprobó? Cuando hay hipertrofia de adipocito, principalmente en la zona del tejido adiposo visceral, que es el que vemos que se engorda de esta parte, ¿bien? Genera una respuesta aumenta en liberación de adipoquinas que van a aumentar la inflamación sistémica crónica y que van a empezar a generar. Por lo tanto, el sobrepeso y la obesidad no es solo una cuestión de imagen, es una cuestión de salud, que el profesor de educación física lo debe estudiar desde la psico, desde la socio, pero también desde la bio. Porque si no, como dijo Mario, 2 de cada 4 chicos antes de los 40 años van a tener un problema cardiovascular, un primer evento cardiovascular, y es una locura. El fármaco te mantiene vivo, no saludable. El ejercicio es lo que te mantiene saludable. La buena alimentación, el tratar de mejorar el descanso. Como si fuera poco, el liposoma materno y la inflamación crónica sistémica. Los malos hábitos, los resumo, de papá y mamá mientras estamos en el proceso de gestación, influyen en la expresión fenotípica de mis genes. ¿Bien? Ya vas a nacer un bebé con problemas. ¿Sí? Entonces, vamos a ver un poquito. ¿Por qué no le puse nombre? ¿Cuánto me queda? 30 minutos más. ¿Van 30 más? Sí. Bueno. El músculo esquelético, salen estos estudios, un órgano endocrino, el rol de las mioquinas en el ejercicio. Bien, este estudio sale en el 2017, donde nos dicen, che, mira, el músculo no es solo para que yo pueda caminar. Cuando yo camino, y si lo hago a una intensidad, con una duración, puede escribir unas moléculas, llamadas mioquinas. Y esas mioquinas pueden tener función autócrina, parácrina y endócrina. Funcionar como un órgano endocrino. ¿Eso es bueno? Eso es muy bueno. ¿Por qué? Bueno, a nivel del tejido adiposo, cuando se liberan estas mioquinas, que son proteínas que libera el músculo, fíjense, aumenta la lipólisis. Esta es la lisina en la autoridad, cuando se liberan básicamente las mioquinas, interleuquina 6 y la ANGPTLA. ¿Bien? ¿Pero es solo una grasa? No, mira, también va el sistema nervioso, baja la actividad de la quinurenina, que si hubiera un médico de los que se dedica a la parte psicológica, ¿cómo se llama el médico que trabaja con problemas? No, que trabaja con depresión. El psiquiatra, si hubiera psiquiatras acá, me dirían, no sabía que el ejercicio es una cosa de loco. Baja esta molécula. Esta molécula es una de las principales relacionadas con el estado de depresión. Una mioquina que se libera por ejercicio baja la actividad de esa. Además, como si fuera poco, esto ya lo saben mucho más, libera el factor neurotrófico derivado del cerebro. ¿Qué hace? Mejora la función cognitiva. Se pensaba que no podía haber sinapsis una vez que envejecías
se sabe con ejercicio liberamos esta molécula que sí permite que se vuelvan a conectar células del sistema nervioso. A nivel del páncreas, lo mejora, los intestinos también, y a nivel, fíjense, del hígado, mejora el metabolismo de la glucosa, baja la inflamación. A nivel del hueso, la liberación del factor de crecimiento derivado de insulina, la interleuquina 15 más la SPAC, mejora la formación y mineralización ósea. Al mismo tiempo, baja la actividad de la miostatina, que es quien limita un poquito el proceso reparativo. Y lo último, a nivel del cerebro del sistema inmune, la interleuquina 10 baja la inflamación sistémica crónica. La interleuquina antagonista de la 10 baja la inflamación. Generamos que las células del sistema inmune, como los monocitos, empiecen a actuar mejor y también activamos el proceso de activación de macrófagos. Como si fuera poco, en relación a las células tumorales, generamos la movilización de las NK cells. ¿Qué son esas? Las natural killers. Son las células del sistema inmune que funcionan como un pan. Veo una célula tumoral y la como. Es fantástico. Esto es el ejercicio. ¿Bien? Y también, como si fuera menos que poco, generamos apoptosis de la célula celular. Fundamental para el cáncer. Activación de mioquina sale en 2016, el rol de la irisina, que lo voy a reducir en esto. Con entrenamiento de alta intensidad de fuerza se señalizan unas moléculas donde básicamente la irisina tiene función anti-envejecimiento, mejora todo lo asociado al proceso cognitivo, antimoral, función fundamental para el proceso de cáncer, y vamos a poner este que es lo importante. Produce un proceso de cambio en la coloración de la grasa blanca, la hace parda, la pone más beige. ¿Qué es ese cambio? Que la grasa aumente la tasa metabólica basal del cuerpo. Yo tengo grasa con esa coloración, en reposo estoy gastando más energía. En reposo voy a bajar de peso. En reposo. Y esto lo hace el ejercicio. Además, como si fuera poco, que aumenta la tasa metabólica basal, regula la actividad de la leptina. La leptina es la que se encarga de generarnos hambre. Para una persona con sobrepeso, ¿no es importante el ejercicio? Pero esto lo hacemos ¿cómo? Lo hacemos dando matemática, lo hacemos estudiando la historia de la educación física y discutiendo sobre la grieta. No, lo hacemos trabajando en el campo, que es lo que hacen ustedes, día a día. Solo hace falta que todos comenzamos, que hay que sentarnos un ratito en el día a estudiar para tener fundamentos. 10 minutos, listo. Ya lo cierro. Bien. Del cerebro al músculo, enfermedades neurodegenerativas, esclerosis lateral amiotrófica, el ELA, el Alzheimer y el Parkinson se caracterizan por afectar el sistema nervioso central, provocan pérdida neuronal progresiva y disfunción motora y cognitiva. Rápido anticipo, el ejercicio y sus adaptaciones se han vuelto, en base a la evidencia científica actual, una terapia prometedora en esta patología, mucho más que algunos fármacos. Sigo, esto lo que voy a hacer ahora es una revisión rápida del ejercicio en la salud. Seguimos. Ejercicio, el verdadero anti-age. No son las cremas, no son las pastillas, nada. Es el ejercicio, chicos. ¿Por qué? Actividad física y telómeros. ¿Qué es el telómero? Básicamente era esta estructura que está en los extremos de los cromosomas, que ¿qué hacía? Proteger el ADN. ¿Qué se descubre? Es normal que con el envejecimiento, la transformación de células se vuelven senescentes, empiezan a envejecer, la longitud de los telómeros disminuye. Ergo, el ejercicio se descubrió que protege la longitud de los telómeros manteniendo su función. Compararon físicamente activos viejos contra físicamente activos sedentarios viejos y encontraron que en los que son viejos pero son físicamente activos, la longitud de los telómeros se había mantenido. Por lo tanto, ¿a qué conclusión llegan? Que el ejercicio es igual a una vejez de calidad, en salud. Soy más longevo en calidad. ¿Sigo? Como si fuera poco, lo último que presento, ejercicio y cáncer. Lo primero que sacan estos autores, que no son ningunos chicos, es el Colegio Americano de Medicina del Deporte, que los sujetos hipocinéticos tienen una posibilidad de tener un 30% más de cáncer, mientras que los que hacen ejercicio disminuyen un 33% el riesgo de mortalidad. Y como si fuera poco, fíjense, lo que ustedes hacen día a día con el ejercicio previene y trata 7 tipos de cáncer: de mama, de colon, de endometrio, de vejiga, de esófago y de estómago. ¿Por qué no vimos esto en el profesorado? Porque tenemos que cambiar algunas cosas. Pero hay en muchas poblaciones que podemos ser más que útil e importante. Qué lindo que con mi práctica profesional pueda ayudar a una persona en estas condiciones.
las neurodegenerativas, las asociadas al problema del corazón, las asociadas al problema del cáncer. Eso es un poco lo que con Juan estamos tratando de desarrollar en nuestro centro y estamos tratando de escribir para generar un puente entre esto que es un poquito más científico y lo que podemos leer en el día a día. Por último, rol y mecanismo molecular del ejercicio, donde, bueno, básicamente quería mostrarles qué es lo que hacemos. Reduce el riesgo de cáncer, que lo que vimos, regula el metabolismo. El lactato, que cuando está elevado en un cáncer o una célula tumoral, se correlaciona con que ese caso va avanzado y va a empeorar. El ejercicio limita la actividad del lactato de deshidrogenasa, aumenta el factor de crecimiento del endotelio vascular, dándole más irrigación sanguínea, y activa una molécula que se llama MPK, que inhibe básicamente la capacidad de proliferación, o sea, que se produzcan más células del sistema tumorales y induce la apoptosis. O sea, con ejercicio limitamos que siga creciendo y le matamos células tumorales. Los científicos están volviendo locos, estas son producciones día a día, se va aumentando. Además, como si fuera poco, mejoramos los efectos curativos de los tratamientos, las quimios, las operaciones. Y como si fuera poco, reducimos regula el ambiente inmunológico, ya lo dije esto, activa las natural killer, libera las citocinas antiinflamatorias que estuvimos recién y activa los linfocitos T. Reduciendo, fíjense esto, que en el cáncer esto es lo que te termina matando, dice, que son los efectos adversos del tratamiento muchas veces. La depresión, el declive cognitivo, la osteopenia, no se puede mover mal, la cardiotoxicidad. El ejercicio es esa pastillita especial que tiene la posibilidad de solucionar esto. Lo último, 2024, este recién salió, que reduce la incidencia de un tipo de cáncer. Me gusta aclarar esto. Cierro ahora, entonces. Aunque según la dosificación... tener en cuenta, es importante en estos ensayos, según la dosificación igual del ejercicio, puede ser antitumoral, buenísimo, o protumoral. Mal dosificado puede ser perjudicial en algunos tipos y momentos de la enfermedad, por lo que no seamos egocéntricos, no seamos pavos y trabajemos en equipos fundamentales, porque de cáncer sabe mucho más otra gente más que nosotros. A futuro ojalá que acá se reciban miles de profes que puedan hablar de esto 1000 veces mejor que yo, porque yo aprendo día a día de esto y todavía soy cero en esto. Equipo interdisciplinar, consultemos a los grandes maestros del profesorado que nos han guiado en el entendimiento del oficio y demás para poder tener esta problemática, o tengamos grandes referentes que nos lleven a trabajar mejor. Por lo tanto, creo que nos encontramos en un momento donde normalmente en la historia el conocimiento científico siempre iba trazado a lo que se hacía en la práctica. Lo que sí hacía mucho en la práctica, el conocimiento científico iba a decir, mira, esto se hace, le ponemos ciertos parámetros, lo validamos con el conocimiento científico. Hoy en día, nunca la práctica va a ser la escuela de ciencia, pero sí está pasando que hay muchísima producción científica por la globalización que valida muchísimas prácticas, como esta que mostré hoy del ejercicio de salud, y el profesor en la práctica todavía no les puede agarrar. Los fundamentos de la educación física, para ponerla en mayúsculas, como dice mi amigo Ville, sobra. Es cuestión de estudiar, aflojarle un poco esta pelea de la grieta. A la gente no le importa que le cuente, si a mí me gusta más la línea de la biología, de la pedagogía, le importa que le solucionemos los problemas. Y si queremos solucionar el problema de los personal training y demás, el conocimiento del valor diferencial de la educación física.